Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer algo que no habíamos hecho nunca en este canal, que vamos a abrir completa la wave de Controlla. No sé si el video va a quedar muy largo, por eso nunca lo había hecho, pero esta vez vamos a intentar ir por este camino. Así que no perdamos más el tiempo y no nos alarguemos y vamos con el video. Bueno, como pueden ver, todas estas figuras son las que conforman a Controlla, que es Iron Man, Thor, Madame Hydra, Blue Marvel, US Agents, Quake y Speedball. Para poder armar la pieza BAF solo se necesita desde Speedball hasta Thor. Iron Man no trae ninguna pieza BAF. ¿Por qué compré este Iron Man? Porque la verdad no me gustó mucho el Iron Man de Marvel Legends Retro, porque yo ya tengo la misma figura en una web anterior. La única diferencia es que el mío trae la cabeza holograma y ese no, trae la cabeza original del personaje estilo cómics, pero la verdad no me gustó mucho la figura. Entonces lo más probable es que este Iron Man se va a ir a la colección de Avengers que estoy armando estilo cómics. Y a lo mejor compro la otra figura, pero solamente por la cabeza y a ver si funciona con esta figura, pero la verdad es que esta armadura me parece brutal. Así que vamos a ir en orden abriendo las figuras. Entonces primero vamos a ir con Speedball. Se ve una linda figura, pero la verdad es que bastante básica, no trae ningún accesorio extra, incluso como que le sobra espacio en el blister porque ahí hay un hueco enorme, no trae nada, pero nada. Se podrían haberle puesto un fondo o algo distinto, no lo sé. Por el costado podemos ver una ilustración del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo, y por la parte de atrás una pequeña descripción del personaje con toda la wave completa para armar a Controlla. Así que vamos a abrir esta figura. Bueno, como ya habíamos comentado, de esta manera viene la figura. Solamente el pecho de Controlla y la figura en sí, no trae ningún accesorio adicional y ya. Así que voy a pasar a sacar la figura y ver sus articulaciones. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la figura. Sí tiene unos muy lindos detalles en relación al cuerpo, pero no sé. Trae articulación de mariposa y ese tipo de articulaciones que son buenas, pero siento que podrían haberle agregado un par de manos intercambiables con esta misma aerografía. Me refiero a la pintura, que las manos tienen las mismas pinturas que el antebrazo. Eso hubiese sido bueno para esta figura y no se hubiese visto tan vacío el blister. Así que vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, tiene muy buena articulación hacia arriba y articulación hacia abajo. En la cara podemos apreciar de que están pintados los ojos por dentro de las gafas. O sea, es un muy buen detalle, así como los que vimos de Sam Wilson, que se les podía ver los ojos adentro de los lentes. Eso es buenísimo. En los hombros giran 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Articulación de mariposa, buena articulación también. Articulación de bíceps, giran 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Eso es buenísimo. Articulación de muñeca, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Lo único malo de esta articulación es que al rozar mucho puede que se empiecen a borrar esta textura con los circulitos, así que hay que tener cuidado con eso. En el pecho, articulación hacia abajo, hacia arriba. Tiene articulación de cadera, que gira en 360 grados. Articulación de las piernas hacia arriba. Puede también hacer esto, que no todas las figuras lo pueden hacer. Punto de articulación en los muslos, gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Articulación de pantorrilla, que gira en 360 grados. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En pocas palabras, no me parece una mala figura. Deberían haberle agregado manos adicionales, sí o sí. Y si no le agregaste manos, por último, ponle un poco más de detalle. Ya los con articulaciones pinless, que se llama, que no se ven a la vista. Los codos y las rodillas traen articulaciones a la vista, o sea, nada. No es una mala figura, pero es un poco simple. Y es importante para la wave porque es el pecho del personaje, o sea. Pero bueno, vamos a la siguiente figura. Bueno, ahora vamos con Quake. Esta figura sí se ve que trae una cabeza intercambiable, mano intercambiable. No sé por qué a la anterior no le pusieron
Eso podrían haberle puesto una expresión de cara y manos, hubiese estado más completa. Incluso trae hasta un arma, eso es buenísimo. Por el costado tenemos esta caricatura del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo. Y por la parte de atrás, la descripción del personaje. Así que puedes ponerle pausa o ir a la descripción del video, porque todas las descripciones de estos personajes van a estar en la descripción del video. Así que vamos a abrir esta figura. Bueno, como ya les mostré, ahí vienen todos los cambios de manos del personaje, un cambio de mano y el brazo de la figura buff, un arma intercambiable y la cabeza intercambiable. Trae mucho accesorio a este personaje. Entonces vamos a ver esta figura un poco más de cerca. Ok, aquí tenemos la figura. Una cosa que no me gusta para nada que esta figura viene con un detalle es la pintura de las botas. No sé si lo logran ver, pero esta parte de acá tiene más pintura y se ve ese cambio de color, porque como que la pintura quedó sobre el otro. En ambos lados se ve de la misma manera. No es que le quisieron dar una textura o algo, sino que la máquina o de la forma que lo pintaron volvió a pintar encima de lo que ya habían pintado. Y en esta se nota un poco más porque la pintura se nota que sale un poco del borde entre el blanco y el azul. Pero la figura en sí, a pesar de todo, tiene un buen diseño. Yo no sé cómo le llamarán a esta figura en español, que yo la conozco como Quake, y vendría siendo la traducción entre comillas entre temblor o terremoto, no lo sé, algo así. Entonces no, la verdad no lo sé. Así que déjenme en los comentarios si es que saben el nombre de esta figura en español, que me ayudaría muchísimo. Entonces antes de pasar a los accesorios, vamos a las articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Tiene articulación. Ok, la cabeza sale muy fácil. Y la articulación viene muy dura. Tiene articulación hacia arriba. Ay, se me volvió a salir la cabeza. Tiene articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. Punto de articulación en el hombro, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba. Buena articulación. Podemos ver que en este hombro trae el logo de Chill, pero en este lado de acá no lo trae. Tiene articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo. Tiene una muy buena articulación. Articulación de muñeca, gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Tiene muy buena articulación. Creo que es un poco raro esta parte de la articulación. No sé por qué es de esta manera. No tengo idea. En el pecho, gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En las piernas, trae la típica articulación, que puede articular la pierna completa hacia arriba, pero hacia atrás, muy limitado. Tiene articulación de muslo, que gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla, que es una muy buena articulación. No trae articulación de pantorrilla. Y la tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados, hacia arriba, hacia abajo. Me parece una buena figura a pesar de todo, porque trae muchos accesorios intercambiables. Así que vamos primero a pasar por el cambio de cabeza y los cambios de manos. Por lo que logro notar, para hacerle el cambio de manos se saca esto y también se le saca el antebrazo, porque vendría siendo esto un guantelete, y ahí se le ponen las otras manos como para poder poner la pistola y esas cosas. Así que voy a pasar a hacerle los cambios de accesorios. Bueno, aquí está el primer accesorio, que es el cambio de cabeza, que me parece un muy buen accesorio, que trae el intercomunicador a un costado. Se pueden poner las armas en ambas manos, pero solamente trae un arma. No estoy seguro si tengo que ponerle esto así o dejarle la parte del brazalete a la figura, así que en la siguiente cambio de mano le voy a dejar la parte del brazalete puesta. Y así es como se ve con la pistola en la otra mano. Así que ahora sí vamos a hacerle el cambio a las otras manos. Bueno, como pueden ver, estos son el otro set de manos y le dejé los brazaletes puestos. Solamente las manos son las que no son metálicas. Me parecen unas malas manos, pero no sé de qué forma se pueden ocupar. Esta mano está muy rara de la forma que está hecha. No es que sea deforme o algo así, sino la forma que tiene puesta la mano así. No sé en qué acción lo puede hacer. Bueno, pasemos a la siguiente figura. Y el siguiente en la lista vendría siendo US Agents. Es un estilo cómics, no es como el que vimos en la serie de Falcon and Winter Soldier. Por el costado tenemos la caricatura del personaje, por el otro costado exactamente la misma caricatura, y por la parte de atrás la caricatura con una pequeña descripción del personaje. Así que vamos a abrir esta caja. Ok, aquí podemos ver un poco más de cerca al personaje. Se ve bien, con ese color negro con rojo. Y las líneas blancas, ese escudo sin estrella. Un par de manos intercambiables y las partes de la pieza abajo. Así que voy a sacar esta figura.
Bueno, ya tenemos afuera la figura para poder verla un poco más de cerca. Sí tiene unos buenos detalles. Mi figura, eso sí, viene acá como con un punto blanco. No sé por qué. Fallas de fábrica. Pero se puede ver que tiene un muy buen contraste de colores. Se ve bien, me parece una buena figura. Algo que no me gusta tanto, que me estoy dando cuenta, es que las líneas como que no coinciden muy bien. Quedan un poco corridas. Y si yo la hago coincidir ahí, si uno lo ve de costado, se ve como que estuviese hacia atrás. Viene como rara esa parte del pecho, no me gusta. Pero bueno, vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, que no está mal. Y hacia abajo, muy bien. Articulación de hombro, gira el hombro en 360 grados sin ningún inconveniente. Puede mover el hombro hasta ahí, ese es su máximo. Trae punto de articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación de codo a la vista. Hasbro sigue reutilizando moldes, así que bueno. Punto de articulación en la muñeca, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación a pesar de todo. En el pecho tiene esta clásica articulación. Eso es lo que máximo que puede articular hacia arriba y hacia abajo. No es una mala articulación. Articulación de cadera, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Punto de articulación en la pierna. Eso es lo máximo que puede subir la pierna, que no es malo, es bastante bueno. Punto de articulación de muslo, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla, a la vista. Más de lo mismo. Trae articulación de pantorrilla, que esto es muy bueno. Y la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a ponerle el cambio de mano y el escudo a ver cómo se ve. Antes del escudo, estos son los cambios de manos que trae. Uno abierto de esta manera y la otra como para que tome el escudo. Pero el escudo en sí es bastante simple, incluso trae este tipo de conexión para poder ponerlo así en el antebrazo del personaje. O sea, no tiene mucho sentido que traiga la mano de esta manera, porque esto iría puesto aquí o aquí, para que se le vea así. No entiendo mucho el cambio de manos. Y la otra función que tiene este escudo es que al girar esta pieza queda ese saliente de plástico y se le puede poner en la espalda, en el orificio que trae, de esta manera. Queda un poco raro porque le queda como un poco arriba. No lo sé, yo no lo pondría así a exponer. La verdad no lo sé, una cosa es comprar una figura por lo que uno ve y otra cosa es cuando ya la tienes en la mano. No es una mala figura, pero no sé, estaba esperando otra cosa, no sé cómo explicarlo, que se vea... Está bien que sea de estilo cómics, pero que se vea un poco más homogéneo, no sé cómo explicarlo, que el cuerpo sea mejor, que esas cosas no sean así, sino que tome el escudo normal, pero bueno. Vamos a la siguiente figura. La siguiente figura que salió fue Blue Marvel. La verdad yo no conozco mucho a este personaje, simplemente me bajé un juego de cartas de Marvel en el celular y aparece este personaje, pero la verdad no sé nada más aparte de eso. Por el costado podemos ver una caricatura del personaje, por el otro costado exactamente la misma caricatura y por la parte de atrás la caricatura completa con una pequeña descripción del personaje. Vamos a sacar esta figura de aquí. Bueno, la figura en sí trae una parte de la pieza buff, la figura, un par de manos intercambiables y los poderes que trae, dos. Esto es buenísimo para poder ponérselo en las manos. Ya teniendo la figura en sí en la mano, me parece que es una muy buena figura. Tiene como una muy buena textura, no lo sé, se siente bien hecha. No trae la pintura corrida, ni que se vea mal pintado, que les quedó, o que no le pusieron mucho detalle para hacerla. Se nota que esta figura sí le pusieron mucho detalle para hacerla, se ve muy bien. Así que no perdamos más tiempo y vamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación, y hacia abajo también muy buena articulación. En los hombros gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, buena articulación. Articulación en el bíceps que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en el codo a la vista, pero tiene buena articulación. En la mano gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho trae la tradicional articulación que han traído todas las figuras hasta ahora, excepto por las figuras femeninas que es Quake, pero todas las masculinas han venido igual. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Gira la cadena en 360 grados sin ningún inconveniente.
El cinturón viene suelto a la figura, que eso se puede mover, es buenísimo. Articulación de pierna, buena articulación de pierna. La articulación de muslo gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en la rodilla. No es muy buena la articulación de rodilla, ya que eso es lo máximo que puede subir. Y trae la articulación de canilla, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y terminamos con la tradicional articulación de pies, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba, hacia abajo y ya. Voy a pasar a ponerle los efectos de poder primero y después el cambio de mano, ya que yo creo que los efectos de poder van a ir con esta mano. Así es como se ven estos efectos de poder, me parecen buenísimos porque caben muy bien, no quedan sueltos, no se le caen a la figura. Uff, y son azules pero un poco transparentes, entonces se alcanza a ver la mano por dentro. Esta figura sí o sí va a ir con sus efectos de poder, me parecen buenísimos, así que vamos al cambio de manos. Estas son las manos que trae, esta es semiabierta y la otra como si estuviese tomando algo pero no está tomando nada. Sí, son buenas manos, voy a ver si le caben los poderes con este tipo de manos. Y la verdad es que sí, pero quedan medio sueltos, como ven pueden tambalear, eso se le va a caer en cualquier momento. Así que es mejor ponerle las otras manos con los efectos de poder. Bueno, y así es como yo lo vendría dejando para mi colección. Que cualquier cosa adicional que sepan de esta figura, déjenme en los comentarios, que la información siempre se agradece. Así que vamos a la siguiente figura. Bueno, ya van quedando poquitas figuras, así que vamos directa con Madame Hydra. Por el costado vemos una caricatura del personaje, por el otro costado exactamente lo mismo, y por la parte de atrás vemos la caricatura del personaje completa con una pequeña descripción del personaje. Quería recordarles que por favor dejen su like, su comentario, si les ha gustado el video, compartan con sus amigos, suscríbanse que no cuesta nada, ya que eso me ayudaría para poder seguir haciendo estos tipos de videos y poder seguir trayendo figuras para que puedan ver los reviews antes de comprárselas y no malgasten su dinero y vayan directamente por la que quieren. Así que vamos a abrir esta figura. La figura en sí trae un par de armas, un par de manos intercambiables y la pierna de la figura Buff. Vamos a sacarla del plástico. Bueno, aquí tenemos la figura un poco más de cerca. Ya le estoy viendo un detalle que siento que va a tener una articulación de cabeza horrible, malísima. Pero no nos adelantemos a eso. En realidad la figura en sí está bien, pero es una figura básica, muy básica. Ahí nos vamos a dar cuenta en un rato más, así que pasemos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados, pero con muchos problemas por la melena. Articulación hacia arriba no tiene. Y hacia abajo tampoco, porque la melena se lo impide. Articulación de hombro. La melena le impide girar en 360 grados, pero si lo ponemos así, sí se puede. No trae articulación de bíceps, que esto es malísimo. La verdad yo no entiendo por qué siguen sacando figuras sin articulación de bíceps, si ya tienen figuras con articulación de bíceps. Yo creo que simplemente esto es reciclar moldes, nada más que eso. En el codo solamente tiene un punto de articulación. Malísimo. En la muñeca gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho gira en 360 grados sin ningún inconveniente. No tiene articulación hacia arriba ni hacia abajo, es solamente para los costados. Gracias a eso no trae la articulación de cadera, o sea viene... Yo creo que esta es una de las figuras que trae el cuerpo más restringido de todas las figuras que ahora. Lo que sí trae un muy lindo detalle de las pistoleras. Como podemos ver ahí se le va a poder poner las pistolas, pero yo voy a posar esta figura de las pistolas en la mano. La pierna, eso es lo que tiene articulación, tiene buena articulación de pierna. Articulación de muslo, que gira en 360 grados, viene durísima. 2 puntos de articulación en la rodilla a la vista. Yo no sé qué es más malo, si me pongan un punto de articulación o 2 puntos de articulación a la vista. No trae articulación de pantorrilla y la típica articulación de pies que gira en 360 grados, hacia arriba y hacia abajo. Voy a pasar a hacer el cambio de mano, le voy a poner las pistolas acá y terminamos con las pistolas en estas manos. Bueno, aquí está el cambio de manos, que son cambio de manos cerrada en forma de puño, y las pistolas en la pistolera. Se ve bien, pero yo voy a dejarla con las pistolas en la mano, así que voy a pasar a hacer ese cambio. Así es como se ve esta figura con las pistolas ya en la mano. Sí, me parece que esta figura es para que quede así, pero 100%.
Y bueno, ya quedarían solamente 2 figuras, así que veamos cuál viene ahora. Y esta es la penúltima figura, que vendría siendo Thor Heraldo. Yo lo vendría poniendo así porque solamente dice Thor, pero la verdad es que este es el Thor Heraldo de Galactus. Me parece a simple vista que es una muy pero muy linda figura, así que ya la vamos a ver cuando esté fuera qué tal es. Pero la verdad yo creo que este va a ser el Thor que va a ir en mi colección de cómics, porque la verdad me parece brutal. Así que voy a mostrar la caja antes de abrir la figura. Por el costado tenemos una caricatura del personaje, por el otro costado exactamente la misma caricatura, y por la parte de atrás tenemos una caricatura distinta a la de los costados. Esto es raro porque siempre en los costados aparece la misma figura que la que aparece atrás. No sé por qué es distinto. Aquí está la pequeña descripción del personaje y vamos a abrir esta figura. Bueno, así es como viene esta figura, con la cabeza de la pieza Bat, el martillo, Thor, con los rayos, un cuervo, un par de manos intercambiables y otro cuervo. Así que voy a pasar a sacar esta figura. Amigos, esta figura es brutal. Miren todos esos detalles que trae. Lo único que no me gustó mucho es que la capa podría haber sido 100% roja y tiene ese difuminado, no sé cómo se llama, que cambia de color a morado. Pero a pesar de todo es una muy buena figura, de verdad. Uf, me parece brutal esta figura. Y yo creo que es la primera figura que tengo que Thor aparece con el pelo completamente suelto. La verdad es que no recuerdo tener otra figura así. Pero bueno, vamos a sus articulaciones. La cabeza, vamos a ver si gira en 360 grados. Se salió, no gira. Porque si girara no se saldría de su base. Eso quiere decir que no se puede girar. Articulación para arriba, nada. Para abajo tampoco. Ya no me está gustando tanto esta figura por esa articulación. Pero la verdad es que se ve una muy buena figura. En los hombros, gira los hombros en 360 grados. Puede girar completo. Trae esta pequeña hombrera, pero la verdad es que es de goma, entonces no le estorba mucho. Puede subir el brazo completo hacia arriba. Articulación de bíceps, que gira en 360 grados. ¡Ay! Otro detalle de esta figura. ¿Cómo una figura tan linda como esta le hacen esto? Solo que cada vez siento que me estoy volviendo más hater de Hasbro y sigo comprando la figura igual. Tiene solamente un punto de articulación en el codo. Solamente un punto. O sea, máximo va a llegar con el brazo hasta ahí. Uf, no. En la mano gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho, gira el pecho en 360 grados. Hacia todos lados. Tiene esta articulación estilo bola. No trae articulación de cadera ya que la suple con la del pecho. En la articulación de piernas, eso es lo máximo que puede subir las piernas, que es bastante bueno. Articulación de muslo, que gira la pierna en 360 grados sin ningún inconveniente. En la rodilla tiene 2 puntos de articulación, esto sí es bueno. No trae articulación de bota. Y la clásica articulación de pies que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Algo que estuve pensando ahora que estaba viendo esta figura, yo creo que esta figura sería muy buena, pero muy buena para hacer un custom de El Caballero Negro, de Black Knight. Yo creo que esta figura sería pero ideal para hacer eso. Solamente habría que ponerle un cambio de cabeza con un casco o algo así, o hacer una impresión 3D y ya. El resto es cosa de pintura, lijar y acomodar, pero la verdad yo creo que esta sería una muy buena figura para eso. Bueno, pasemos a ver sus accesorios. Bueno, el primer accesorio que trae el cambio de mano, que son así de puño. Yo no la voy a dejar con esta mano, no está mala. Para una secuencia stop motion o algo así serían buenísimas, porque se puede poner a pelear de cualquier pose. Pero yo la voy a dejar con el martillo. Algo sí que me está causando extrañeza es que no sé cómo voy a posar los cuerpos. Voy a ir a tratar de posarlos de alguna manera ahora. Una eternidad más tarde. Bueno, aquí vemos la figura de Thor con el martillo y los rayos. La verdad traté de poner los cuervos de distinta forma, pero fue imposible. Así que vamos a darle un vistazo un poco más de cerca. Uno viene con la ala abierta de esta manera y el otro con la ala cerrada. Pero la verdad con estas patitas es imposible posarlo encima del personaje. Voy a ver si lo puedo posar ya una vez que vaya en la colección de alguna manera. Pero si no, van a ir a su caja porque no los voy a ocupar. Así que ahora sí pasemos a la última figura.
Y ya vamos con la última figura, que esta no trae pieza buff, pero yo creo que este va a ser mi Iron Man definitivo para la colección estilo cómics. No estoy seguro, es que la verdad no me gusta para nada el Iron Man estilo Marvel Select. La verdad yo creo que me lo voy a comprar solamente para tener la cabeza, pero no aún cuando baje un poco de precio, porque va a ser una figura que la verdad no la voy a ocupar. A lo mejor la cabeza para algunas poses o algo en mi vitrina de Avengers estilo cómic, pero esta apariencia me gusta demasiado, así que vamos a revisar su caja para abrir esta figura. Por el costado tenemos una imagen del personaje, por el otro costado también, y por la parte de atrás exactamente la misma caricatura y una pequeña descripción del personaje. Así que vamos a abrir esta figura. La figura en sí yo la encuentro brutal, esos colores, el contraste del amarillo con el rojo. No se mezcla ningún otro color aparte del blanco. Un par de manos intercambiables, 2 poderes, 2 efectos distintos de poder. Me parece de verdad una figura brutal. Yo creo que de esta wave las 2 figuras que más me gustan es Thor y Iron Man. La verdad estoy un poco decepcionado, ya que la wave anterior de los X-Men, bien mala la wave, no me gustó para nada. La verdad es que las tengo posadas igual, pero no, esperaba otra cosa distinta. Y la wave de Thor Love and Thunder, la verdad, no fue ni bueno ni malo, regular. Pero estas 2 figuras, brutal, salvan a toda la wave, sinceramente. Así que voy a pasar a sacar la figura para que la veamos más de cerca. Bueno muchachos, aquí tenemos la figura. Una muy buena figura. De verdad me parece brutal ese contraste del rojo con el dorado. Me parece muy bueno. Así que vamos con sus articulaciones. La cabeza gira 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba y hacia abajo, muy buena articulación. Punto de articulación en el hombro, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, que es lo máximo. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación ocultos, que esto es buenísimo. Esa es la articulación que tiene. Y la articulación de muñecas, que gira en 360 grados hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación. En el pecho vemos esta típica articulación de bola, que gira en 360 grados y se puede mover hacia los costados también. No trae articulación de cadera. La articulación de la pierna, hacia adelante es eso, y hacia atrás casi nada. Articulación de muslo, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla ocultos. Cada vez me gusta más esta figura. Articulación de pantorrilla, que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Y el tradicional articulación del pie, que gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Muy buena articulación. Voy a pasar a hacerle el cambio de mano y ponerle los efectos en los pies a ver cómo se ve. Bueno, y así es como vendría quedando la figura con esas manos en forma de puño, que es el primer accesorio, y los propulsores que se ven así. Me parece muy bueno. Y más encima yo tengo los efectos de Iron Man de como holograma que tengo, que es muy parecido al de Marvel Select. Así que yo creo que se lo voy a poner en las manos. Voy a pasar a hacer el cambio a las manos a ver cómo se ven. Bueno, de esta forma es como se ve. La verdad me parece muy bueno. Yo creo que habría que sacarle lo gris, más bien que queden así. Sí, me parece unos muy buenos efectos. Es que la verdad me parece muy bueno cuando las figuras traen efectos. Bueno, aún no sé cómo voy a posar esta figura en la colección, ya que aún no tengo espacio para ponerlo, pero yo creo que ya luego voy a comprar una nueva estantería para poder rellenarla. Así que ahora vamos a pasar a armar la pieza buff antes de acabar el video. Bueno, y una vez ya abierta toda la figura, podemos obtener cada una de las piezas para la figura buff. Así que procedamos a armar esta figura. Bueno, así es como se ve esta figura. Me parece una buena figura. Yo no sé si trae el mismo problema que Core. Como que viene con las piernas muy abiertas. Está como un poco raro, pero bueno. Se ve una linda figura, una muy buena figura.
tiene buenos detalles. El color brillante no soy muy fan, pero de verdad se ve una muy buena figura y grande, corpulenta. Así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza gira en 360 grados sin ningún inconveniente. Articulación hacia arriba, eso es lo máximo. Y hacia abajo lo máximo, que es prácticamente casi mirando al frente. En los hombros, gira los hombros en 360 grados sin ningún inconveniente. Solamente un punto de articulación en el codo. Estoy... Una pieza buff, pongámosle un poco más de... Bueno, en el codo ya traigo un problema, porque se ve como que no estuviese separada la pieza. Entonces no me deja articular el codo. Y no quiero forzarlo para quebrarlo, así que me va a tocar hacerle un tratamiento de calor a ver si afloja, si es que vienen separadas. Si no es porque la pieza viene defectuosa y no está separada. O la pegaron, no sé por qué. Porque el codo de acá se mueve sin ningún inconveniente. Pero es solamente este codo el que no me deja. Voy a tener que verla después. En la mano, gira en 360 grados, articulación hacia arriba y hacia abajo. En el pecho, esta tradicional articulación hacia abajo y hacia arriba. No trae muy buena articulación de pecho en general la figura. Gira la cadera en 360 grados sin ningún inconveniente. En las piernas la articulación que tiene es esa hacia arriba. Normal articulación, hacia atrás no tiene prácticamente. Articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Buena articulación de rodilla. Y la tradicional articulación del pie que gira en 360 grados. Tienen muy duras todas estas articulaciones. Arriba y abajo. Me dejó preocupado la articulación del codo porque no se ve como que estuviese separada. Bueno, voy a pasar a hacer el cambio de manos que trae, que son manos empuñadas. Bueno, así se le ven las manos empuñadas. No sé exactamente con qué mano lo voy a dejar, pero no me parece una mala figura. Ese detalle del codo no me parece para nada bueno. Con el solo hecho que sea solamente un punto de articulación y traiga este problema, me parece malísimo. No sé si es la mejor figura buff, pero la verdad me siento pagado con toda la wave. Es una muy buena wave, al menos a mí me gustó mucho. Más que las otras dos, siendo que yo le tenía mucha expectativa a la otra wave, a la de Thor y de los X-Men. Esta wave es como, no sé, podríamos llamarla una wave estilo cómics, porque son puras figuras estilo cómics, no hay ninguna del MCU. Bueno muchachos, y aquí tenemos todas las figuras de la wave. Si es que les ha gustado el video, por favor compartan con sus amigos, que eso me ayudaría mucho. Igual que si le dan un like y se suscriben, no les cuesta nada. Y eso es una gran ayuda para el canal, para que podamos seguir haciendo esta review y unboxing. Y si tienes cualquier duda en relación a la figura o algo que necesites saber o algo que quieras aportar al video, abajo puedes dejar tu comentario y yo voy a estar respondiendo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.